Hola a todos, bienvenidos a este su canal Aprendiendo a Coser. Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar a trabajar entonces la parte computarizada. ¿Sí? En este pequeño tutorial vamos a ver el hecho de cómo funciona, dónde está ubicado cada cosa. Y creo que para el siguiente entonces ya haremos pruebas, ¿sí? Con cada una de las puntadas. Bueno, lo primero, al encender nuestra máquina, ¿cierto? Por supuesto nos aparece aquí lo que nosotros necesitamos saber para que ella pueda funcionar, ¿sí? Importante tener en cuenta que tenemos un grupo de puntadas, los cuales son estos tres, ¿sí? Que corresponden a este primer grupo, ¿sí? Que automáticamente al momento de prenderla, ella predeterminadamente, ¿sí? Se ubica allí en nuestro primer grupo. Nuestro segundo grupo está en la parte de abajo, que es este de aquí, ¿sí? O sea, si yo quiero hacer una puntada de este grupo, debo ubicar, ¿sí? ¿Cómo se dice? Mi grupo de puntadas, valga la redundancia, ¿sí? En este espacio, o sea, hundiéndole este botón, cambiamos al grupo de puntadas. O sea, en este caso va a ser la puntada 00 de la parte de abajo, que son como unas olitas, ¿sí? O un águila. Tienen como ese tipo, como esa forma. Y si voy a realizar letras, ¿sí? Como tal, debo ubicarla en ese espacio para poder trabajar, ¿sí? Las letras que tenemos ahí, ¿verdad? O sea, eso es lo primordial, tener en cuenta el grupo de puntadas. Seleccionando ya nuestro grupo de puntadas, vamos a trabajar con la primera, con el primer grupo, ¿sí? Y si yo deseo trabajar con la puntada número 12, por ejemplo, ¿sí? Debo ubicar la puntada antes de bajar el zapato. Se lo recomiendo a modo de que la aguja no haga fuerza, porque recuerden que el hilo ya está prensado. Sí, más que cualquier cosa. Es programarla antes de. Entonces, para realizar la puntada número 12, ¿cierto? Aunque no la vamos a hacer, solamente es a modo de explicación. Vamos a mover con estos botones, ¿sí? Los números de este lado y con estos de acá, los números de este lado. ¿Ya? Entonces la puntada de número 12 solamente la vamos a ubicar, ¿sí? Hundimos el número 1 y aquí hundimos hasta llegar al 2, ¿sí? En este momento tengo mi puntada para trabajar esta figura, ¿sí? ¿Qué sigue? Al momento de cambiar la puntada, posiblemente nos cambie el zapato, ¿sí? O el pie con el que debemos trabajar. Ella trae alrededor de 4 o 5 zapatos, o tal vez más, pero ahorita no recuerdo. Y en el momento en que nosotros cambiamos la puntada, ella aquí nos aparece, esta J que aparece aquí es del zapato, como ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces en este espacio ella les va a mostrar con qué zapato debemos trabajar esa puntada. Incluso creo que hasta muestra la aguja cuando queremos trabajar doble, creo con esas puntadas que son dobles, que la aguja se requiere que sea sí, doble, que no, la verdad no me sé el nombre. Si se llama doble, les recomiendo porfa que me escriban. Esta agujita, ¿sí? Cuando haya que usarla, él, en esas ciertas puntadas, por supuesto, él nos las va a mostrar, ¿sí? Porque pues me imagino que también se usan otras cosas, pero él ahí nos las va a mostrar. Yo en ese momento no tengo el nombre. Recuerden que esto es 100% novato. Si lo saben, por favor, escríbanlo en los comentarios. Les agradeceré en el alma. Pues para poder tener una interacción, no es que no lo puedo buscar en internet, sino que pues es más fácil aprender de esa forma, siento yo. Listo, dicho eso, entonces vamos a mirar tal vez una puntada que tenga otra letra. Sí, vamos a ver, miren, la 13 tiene el zapato por nombre R. ¿Dónde encuentran el nombre del zapato? Déjenme, yo busco ese zapato, ¿sí? Y les muestro. Aquí tengo el zapato I, ¿sí? Ahí está, el I. Este es el N, ¿sí? El nombre de la puntada casi siempre viene como en el medio de el nombre del zapato. Aquí está el G y el R. Por acá tengo más. Aquí está el R. Miren, ahí está. Si yo quiero trabajar la puntada número 13, que es esta, que está aquí, debo cambiar el zapato, ¿verdad?
También para el cambio del zapato realmente es algo fácil, pero también lo vamos a hacer, creo que en el próximo video, para no hacerlo tan extenso este. ¿Sí? No sé cómo funciona realmente, recuerden que yo estoy arrancando desde cero, entonces ya habrá que ver qué se puede hacer con ese, qué tipo de trabajo se puede hacer con esa puntada. Bueno, dicho eso, ya tenemos entonces, ¿sí? El tipo de zapato que debemos trabajar y la selección de nuestra puntada. Estos botones que están en esta parte de aquí, ¿sí? Tanto uno es el ancho de la puntada, y cuando digo el ancho, perdón, el largo de la puntada. El largo de la puntada, ¿sí? El largo. Y el otro es el ancho de la puntada. ¿En dónde se notan esas diferencias? Cuando hacemos las puntadas que son rectas, ¿sí? A diferencia de las puntadas, por ejemplo, en zigzag. Si es un zigzag, digamos, pongámoslo en la puntada número 5. ¿Sí? Voy a ponerla en el 5. ¿Sí? Ella automáticamente trae su medida, que tengo entendido es la más pequeña que ella maneja. ¿Sí? Ah, no, hay una más pequeña todavía. ¿Sí? 0, 0. 0, 0, pero creo que no haría nada. Sería como un puntico nomás. ¿Sí? No lo quiero hacer la prueba, pues para no extenderlo mucho. Pero la puntada predeterminada que ella trae siempre va a aparecer en ese círculo. Ese es el tamaño tanto del ancho como del largo de la puntada que la máquina recomienda trabajar. Si yo quiero que la puntada sea más larga, ¿sí? O sea, más larga, los espacios más largos, debo trabajar con esta. Con esto de aquí encima, ¿sí? Con estos botones de acá arriba. ¿Sí? Ese es el máximo del largo para puntada en el número 5, que sería de esta forma, más o menos. ¿Sí? Cuando digo forma me refiero al ancho, al ancho, al alto de la puntada, ¿sí? El largo como tal. El ancho ya es esta forma, ¿no? El ancho lo manejamos con esta de acá, ¿sí? Que sería lo máximo que ella pueda tener, ¿sí? En cuanto ahora sí que ya sea grande la puntada, que si normalmente ya mide medio centímetro, subiéndola hasta 7 puede hacer que llegue a 1,5, ¿sí? Es un ejemplo, no significa que así sea. Entonces, de esa forma, ¿sí? Nosotros elegimos lo que es nuestra puntada y determinamos qué tan ancho o qué tan larga la queremos. Está de más, por supuesto, decir que está difícil saber con exactitud, por ejemplo, sin probar, ¿ya? ¿A qué me refiero? Si yo la tengo aquí, como yo soy novata, vuelvo y reitero, yo tendría que probarla primero, así como ya viene, y decir, ah, bueno, ¿me sirve o no me sirve? Dicho eso, tendría que proceder a hacer, ¿sí? La prueba con cada una de ellas. Hay algo que les puedo comentar, aparte de, digamos, de esa parte computarizada, y es el hecho de que ella de forma predeterminada trae como lo estándar, ¿sí? Es como la puntada estándar. Entonces, si tienen un trabajo o no tienen la opción de tal vez probar inicialmente, se pueden guiar por lo que la máquina les muestra automáticamente, ¿sí? Porque es como lo estándar. Y ya, dicho eso, realmente no hay nada más que hacer, sino ya pasar a la prueba como tal en la tela o en lo que estén trabajando. Realmente la parte computarizada es más de probar puntada por puntada. Yo, para serles sincera, solamente he probado lo que es zigzag y las puntadas rectas. ¿Sí? No me he querido emocionar haciendo pruebas con las demás puntadas porque voy a gastar mucho material, lo cual no es necesario, sino hasta que realmente pues ya haga las pruebas con cada una de las puntadas. Y bueno, dicho esto, entonces nos vemos en nuestro próximo tutorial. Espero les haya gustado. No olviden comentar, darle me gusta, compartir, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y pues en la próxima yo creo que podemos ver para el cambio del zapato y hacer las pruebas. E iniciar pruebas con cada una de las puntadas. En especial estas 3, me llaman mucho la atención estas 4. Porque realmente uno ve y pues parece lo mismo. Pero de alguna manera, es cierto, algo diferente deben traer. Entonces, bueno, no siendo más, nos vemos en nuestro próximo video. Espero les haya gustado y muchísimas gracias por verme. Nos vemos en la próxima.